Tiene, tiene muchas mezclas de aquí y de allá, pero lo más importante es que no quiero que este tema sea un tema como diciendo, es que Chino cree que tiene la razón o Chino tiene la razón y solamente es así, porque no. En realidad, la mayor manera de construir conocimiento siempre es en conjunto. Entonces, la intención de este tema es que juntos también construyamos parte de esta información. Yo les voy a hablar de un poco de algunos datos, un poco. Ahora, todos ven mi presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, sí, no sé si estás. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, Ceci ya me presentó un poco. Mi nombre completo es José Enrique Santander Figueroa. Soy famoso con el nombre de Chino. De hecho, me gusta que me digan Chino. Ya es como mi nombre. Literal, el día que yo viví jornada por primera vez, en mi gafete me pusieron Chino. Entonces, desde entonces, jamás en alguno de mis gafetes ha dicho Enrique. Entonces, pues ya. Y ese es como mi nuevo nombre. Tengo 20 años. Estudié la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, la verdad no la acabé, que entrenos, por supuesto, definitivamente no me titulé. Actualmente estoy estudiando la carrera en Psicología por la UNAM. Estoy a unos meses de ser promotor en desarrollo humano por la Iberoamericana. Pero más que nada, quiero decirles que 9, junto con Yasmín, que es la otra asesora de Manuel, apenas que fuimos la última vez que fuimos a una Asamblea Nacional de Asesores, nos dimos cuenta que pues, éramos de los asesores más pequeños, ¿no? Pero más allá como de la gloria que pudiera traer esto, pues más bien es la responsabilidad, ¿no? Porque pues habla de mucho trabajo, pero sobre todo de un esfuerzo compartido, de un interés por ustedes. Entonces, en este tema vamos a hablar de necesidad de la juventud de hoy, pero antes de hablar de esto, siempre es importante que tomemos en cuenta pues la definición de conceptos. En la mayoría de casi todas las ciencias, para que tú puedas hablar de algo, siempre necesitas definir el concepto. Si entiendes el concepto, vas a entender todo lo demás. Ok, entonces vamos a empezar. Quiero que me ayuden. ¿Quién me puede ayudar leyendo la definición de necesidad? Yo. Adelante. Ok, necesidad. Impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido. Es aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. Y carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida. Falta continua de alimento que hace desfallecer. Ok, muchas gracias. Aquí quiero que rescatemos esta parte de impulso irresistible. La necesidad es algo que no puedes contener, pero es un impulso. Cuando hablamos de impulso nos referimos a las partes de nuestro ser que son más primitivas. Cuando decimos que, por ejemplo, si tú vas por la calle y de repente, pues no sé, te le acercas a un perro desconocido que no es amigable, pues su impulso va a ser querer morderte o ladrarte por proteger su territorio. En cualquiera de estas situaciones, pues realmente solo está sobreactuando, pero eso es algo que él hace por instinto. En nuestro caso hay muchas cosas que justamente hacemos de manera instintiva y estas la mayoría son necesidades, pero vamos a profundizar un poco en eso. Entonces quiero ahorita que se queden con eso, que una necesidad es un impulso irresistible.
¿Alguien que me pueda ayudar con la definición de juventud? Yo, dice, periodo de la vida humana que precede inmediatamente a la madurez, condición o estado de joven. Su juventud fue un obstáculo en su carrera, conjunto de jóvenes y primeros tiempos de algo, juventud un astro del universo del año. Muchas gracias. De esta definición de juventud, me gustaría que rescatáramos la parte de precede a la madurez, ¿no? O de primeros tiempos. Hablamos ciertamente que alguien joven es alguien no maduro. Puede sonarse escuchar, pues es la verdad. Puede tener ciertos rasgos de madurez, pero no es del todo maduro. Permítanme un poco, me llegó una alerta de bajo internet. Voy a intentar conectarme en el celular. Espero no se corte. Para que no tengamos... parte de juventud, ¿no? O sea, no es algo que queramos decir así como juicio, ¿no? Así de, es que los jóvenes no son maduros. O sea, pero es real. O sea, en la juventud no existe una madurez total. Existen aspectos de madurez, pero que obviamente están en desarrollo. Por eso es que también rescataba esta parte de primeros tiempos, ¿no? O sea, no es que sea malo ser inmaduro, es que aún no estás desarrollado, estás en el transcurso del tiempo que te va a llevar a esa madurez, ¿no? Entonces, por eso vamos a tomar estas definiciones de juventud. Y por último tenemos la definición de cultura, porque va a estar muy metida en este tema. ¿Alguien me puede apoyar con la definición? Sí, yo te ayudo. Cultivo, conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio y conjunto de costumbres y grado de desarrollo científico, industrial, en época, grupo social. Ok, gracias. De que esta definición de cultura, quiero que rescatemos dos partes. Primero, la primera palabra que sonaba rara, cultivo, pero es que de ahí viene. Tú cuando cultivas algo, lo cultivas para que crezca. Entonces, y entonces al final, la cultura es algo que ha crecido en ti. ¿Y cómo ha crecido en ti? Como un modo de vida. Entonces, de esta forma vas creando tus patrones con los cuales te vas desenvolviendo, ¿no? Para, pues sí, literal, ¿no? O sea, aunque suene redundante, pues sí, para tener un cierto modo de vida. Entonces, vamos a trabajar con estas tres definiciones, ¿no? Estas son definiciones de la RAE. Últimamente todo el mundo o está a favor de la RAE o la ataca, pero está en boca de todos, entonces por eso decidí tomar estas definiciones directo así de la RAE. Ahorita vamos a hablar un poco de nuestro objetivo. El objetivo de este tema es ofrecer una reflexión sobre el impacto que tiene la cultura en la juventud desde la perspectiva de las necesidades universales y cuál es la propuesta de la Iglesia. Ahí me falta un acento, discúlpenme, me acabo de dar cuenta. Entonces, hablamos sobre el impacto de la cultura. ¿Cómo es que la cultura puede impactar nuestras necesidades? Si acabábamos de decir que las necesidades son impulsos irresistibles, ¿cómo es que afecta la cultura? Y por último, pues la Iglesia, ¿qué tiene que ver en todo esto? Vamos a hablar un poquito de la pirámide de Maslow.
Ustedes quizá ya han escuchado de ella. Nos habla sobre la jerarquía, ¿no?, de las necesidades humanas, teniendo por ahí como base las necesidades físicas y terminando en las necesidades de autorrealización. Pero, ¿qué onda con esto, no? Para empezar, Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista. Esta es una corriente que postula básicamente la existencia de que hay una tendencia humana básica hacia la salud mental. ¿Cómo se da esto? Esto es mediante una serie de procesos que buscan la actualización y autorrealización de la persona. La psicología humanista, más o menos, para darles un poco de contexto, lo que trata de decir con esto de la autoactualización o la autorrealización es que en verdad todos tendemos al crecimiento, a la evolución. O sea, tú tienes una semilla, pero esa semilla, desde que es semilla, está destinada a ser un árbol o está destinada a ser una planta. Entonces, nosotros como seres humanos también, o sea, literal, desde que un óvulo y un espermatozoide se unen, estamos destinados a ser seres humanos. Y no solamente cualquier ser humano, sino un ser humano que trasciende en esta vida. Entonces, la psicología humanista busca que por eso nosotros como tenemos una tendencia normal a obtener una salud mental, porque es parte de un crecimiento, de un sano desarrollo. Y entonces, por eso es que Maslow crea esta pirámide. Empieza con las necesidades básicas, ¿no? Las necesidades físicas. Estas básicamente son necesidades fisiológicas que buscan mantener la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis o el impulso homeostático? Se refiere a esta capacidad que tiene nuestro cuerpo de buscar mantenernos con vida a cualquier costo. Esta es la razón por la que a veces también de repente nuestro cuerpo se vuelve loco, ¿no? O sea, cuando nosotros dejamos de alimentarnos, pues de repente dice, no, pues sabes que necesito tomar energía de algún lado para moverme, entonces voy a tomar energía de tu cuerpo que almacenaste en forma de grasa, ¿no? Como reserva. Entonces la voy a tomar de ahí. Entonces cuando tú empiezas a tener varias rutinas, de repente dice, ¿sabes qué? Creo que no tienes buenos hábitos, mejor voy a acumular más grasa por si acaso, ¿no? Entonces, todo este tipo de decisiones o que te sube la temperatura porque te entró un virus, etcétera, es parte de la homeostasis. O sea, es la manera en la que tu cuerpo te está buscando la manera de mantenerte vivo. Y ahí es donde se concentran estas necesidades básicas, que son necesidades físicas, ¿no? Necesidades como respirar, beber agua, alimentarte, mantener un equilibrio de tu pH, de tu temperatura corporal, para que puedas dormir, descansar, eliminar los desechos, ¿no? Ir a hacer popó, también es una necesidad básica. Evitar el dolor e incluso también tener relaciones sexuales. Todas estas son necesidades físicas básicas y por eso están en la base, ¿no? O sea, como les decía, son necesidades de tipo primitivas. O sea, nacimos con ellas y el proceso de evolución por el que pasamos, pues lo han tenido todos. O sea, son necesidades que también tienen los animales, porque nosotros también somos un animal. Entonces, esas son las necesidades básicas. Después, estas necesidades nos dan necesidades de seguridad y de protección. Estas ya van a surgir cuando las necesidades fisiológicas se van a mantener compensadas. Estas tienen que ver con sentirse seguros, protegidos, incluso empezar a delimitar, bueno, a poner ciertos límites en cuanto al orden, ¿no? Aquí hablamos de seguridad física, de salud, de empleo, de ingresos, recursos, seguridad moral, familiar e incluso de tener una propiedad privada. Después subimos otro poquito, una vez que estas necesidades de seguridad han sido satisfechas, vamos a empezar con las necesidades de pertenencia o como le llaman algunos, de afiliación y de afecto. Estas ya tienen que ver más con el desarrollo afectivo del individuo. ¿Qué tipo de necesidades son? De asociación, de participación y de aceptación, ¿no? El que tú te asocies a un lugar, a una comunidad, que participes en ella y finalmente que seas aceptado en ella. Este tipo de necesidades cumplen funciones, por ejemplo, en actividades deportivas, culturales, recreativas, ¿no? O sea, el ser humano de naturaleza tiene la necesidad de relacionarse, de formar una comunidad. Somos seres sociales de nacimiento.
también de agruparnos en familias, de tener amigos, de pertenecer quizá a alguna organización social, ¿no? Entonces, estas necesidades se cumplen con valores como la amistad, el compañerismo, el afecto, el amor, ¿no? Después subimos todavía otro poquito a las necesidades de reconocimiento, ¿no? Que son necesidades de estima. Maslow, en este caso, describía que tenemos dos tipos de necesidades de estima, una que era alta y la otra era baja. La alta concierne, según Maslow, al respetarnos a nosotros mismos. O sea, nos tenemos que querer a nosotros mismos, como la confianza, la independencia, la libertad, los logros. Y en cuanto a la estima baja, esta se refiere más a lo que tenemos de estima con las demás personas, ¿no? A la necesidad de atención, del aprecio, que nos reconozcan, a tener cierta reputación, un estatus, una dignidad, quizás ser famosos, o incluso ser dominantes. Hasta ahí nos puede llevar la necesidad del reconocimiento. Cuando estas necesidades son no muy bien satisfechas, normalmente a lo que lleva es a una baja autoestima o a sentirse inferiores a las demás personas. Entonces, por eso siempre es importante ir avanzando, ¿no? Porque si esto se va llenando, pues nos va a llevar a la necesidad de autorrealización. Podríamos decir básicamente que la necesidad de autoestima o de reconocimiento es la necesidad de equilibrio en el ser humano. O sea, porque al final esto puede ser la diferencia entre que tú te conviertas en un hombre o en una mujer exitosa, tal y como siempre lo has soñado, ¿no? O que termines siendo un total fracasado. Finalmente, la punta de la pirámide es la necesidad de autorrealización o autoactualización, donde este nivel es algo diferente, ¿no? Maslow le llamaba motivación de crecimiento o necesidad de ser. Nosotros, pues en todos los que hemos vivido jornada, tenemos una palabra muy especial para esto y se llama trascendencia. Esta es la necesidad psicológica más elevada que existe en el ser humano. Está por encima de todas las jerarquías. Y esto justamente es una necesidad que nos otorga nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está buscando realizarse a sí mismo, porque el espíritu en sí mismo es glorioso, ¿no? O sea, es prácticamente todopoderoso. Pero el que no hayamos, pues, satisfecho nuestras necesidades más básicas, a veces no permite que nos autorrealicemos, porque nosotros mismos somos los que vamos poniendo por ahí algunas trabas. Y esta solamente, como les digo, solamente se va a alcanzar cuando todos los niveles anteriores ya fueron completados, o por lo menos hasta cierto punto. Incluso nosotros como cristianos católicos tenemos una palabra específica para la autorrealización y se llama santidad. Ahora, ¿cómo influye la cultura en nuestras necesidades? Tomando varios autores y varias lecturas, yo definí por ahí que existen como 3 factores muy importantes, que es los que quiero comentar y rescatar con ustedes, que influyen en verdad en nuestras necesidades cuando empieza a meterse la cultura. Y es que recuerden que la cultura es algo que es inherente, ¿no? Que nos acompaña, que se cultiva, que crece en nosotros. Entonces, en primera instancia tenemos el factor sociodemográfico. Por ejemplo, dentro de esto, pues es lógico, ¿no? No son las mismas necesidades las que tiene un chico que vive en una situación de calle o que vive en una comunidad indígena a la situación de un chavo que vive en Polanco o que sus papás tienen un edificio padrísimo en Santa Fe. Definitivamente no son las mismas necesidades. También hablamos de un factor generacional o de tiempo, porque pues obviamente tampoco son las mismas necesidades, las necesidades que existía para alguien que sus padres vivieron la guerra o que vivió durante la revolución y que pues, tenía que ver nada más cómo sacar comida, a alguien que ya creció con toda la tecnología y que tiene acceso a la información por todos los medios.
Y finalmente el otro factor cultural que quiero rescatar yo es las tribus, modas o ideologías. Porque cada una de estas tiene sus ciertos aspectos y cada uno de los aspectos particulares de alguna tribu urbana o de alguna moda o de alguna ideología, pues crea ciertas necesidades. Todas están basadas en lo anterior, o sea, todas tienen su base en lo anterior, pero al final son como factores determinantes que van moviendo el tipo de necesidad o por lo menos el cómo expresas esa necesidad. Vamos a empezar un poquito por aquí con el factor sociodemográfico. El factor sociodemográfico básicamente nos habla de todas las situaciones posibles en las que vive una persona, ¿no? Su situación económica, política, geográfica, de edad, de sexo, etc. En México, quiero centrarme ya más específicamente qué onda con la juventud en México en cuanto a este factor, cómo es que le influye. Pues podemos ver que se ha modificado mucho a lo largo de los años. Actualmente, según los últimos censos del INEGI, los últimos estudios que se hicieron, nos hablaban que en cuanto a la educación, los jóvenes actualmente consideran que es el recurso principal para la movilidad social, ¿no? O sea, con esto tú puedes obtener un mejor trabajo, una mayor calidad de vida, y normalmente las razones económicas son como el principal criterio para que algún joven entre a trabajar, ¿no? O sea, entras a trabajar no porque te guste, sino porque necesitas dinero. O por lo menos en lo general. También en cuanto a trabajo, nos dice que es parte fundamental de los procesos para asegurar el desarrollo en cuanto a aprendizajes y competencias que nos exigen tener un trabajo, ¿no? O sea, pues hacen muchos memes incluso de eso, ¿no? Sí, de que ya cuando te contratan te dicen que quieren que tengas 20 años y 5 años de experiencia en el campo, ¿no? Cuando pues ese ni siquiera habías entrado a la universidad, ¿no? Entonces, por lo menos los jóvenes actualmente consideran que la experiencia laboral es súper importante y muchos buscan empezar su vida laboral pues muy jóvenes. Entonces, en México, por lo menos, los jóvenes ingresan al mundo laboral a una edad muy temprana, ¿no? Sobre todo en mayor proporción los hombres con respecto a las mujeres. Más o menos, según el INEGI, los jóvenes requieren un poco más de un año para que se puedan ubicar laboralmente y ya estar en un trabajo fijo. También nos muestran estos datos, por ejemplo, ya en cuanto a otro factor sociodemográfico que es la sexualidad, que los jóvenes en México inician su vida sexual a una edad muy temprana. Por lo general es durante el noviazgo, no durante el matrimonio como era antes. De hecho, actualmente para los jóvenes en México el matrimonio ya no constituye ni representa para nada un condicionante o ritual que sea necesario para empezar la vida sexual activa. De hecho, en este caso, el principal detonador que mencionan los jóvenes para poder iniciar su vida sexual es simplemente tener un lazo emocional con su pareja. O simplemente el interés por gozar, ¿no? Por probar, por saber a qué sabe, ¿no? Por ejemplo, un factor es que los jóvenes tienen relaciones sexuales en un rango de 2 o más veces, de 2 a 5 veces por mes, en promedio, según encuestas del INEGI. Vamos para que tomen datos. Por ejemplo, otro factor muy importante en cuanto sociodemográfico en México es en cuanto a la política, ¿no? O sea, los jóvenes actualmente no les interesa la política, se alejan de las instituciones, pero tampoco participan en organizaciones ciudadanas. O sea, aunque hay otros medios en los que tú puedes participar políticamente, sin necesidad de pertenecer a un partido político, por lo menos en lo general, en México a los jóvenes no les interesa. Entonces, estos pequeños datos que te hablan sobre las necesidades, ¿no? O sea, no todos tienen las mismas necesidades. Actualmente, de hecho, las necesidades han cambiado. Antes, en cuanto a educación, pues no lo consideraban una necesidad fundamental, por lo menos por los años 20, 30, ¿no? Ahí era así como que, pues si puedes, ve a la escuela y si no sabes qué, vente a trabajar al campo. De hecho, en México actualmente todavía en muchas zonas rurales sigue siendo así.
Si tu papá no te ve que seas muy bueno para la escuela o no tiene mucho dinero, eventualmente en cualquier momento te va a decir, ¿sabes qué? Yo ya no te puedo pagar tu escuela y pues te tienes que poner a trabajar. Entonces, estos factores sociodemográficos en verdad impactan mucho, ¿no? Ustedes lo han vivido, también se dice, ¿no? Por ejemplo, que los millennials son la generación endeudada y sin acceso a vivienda, ¿no? Cuando nuestros papás quizá a nuestra edad pues ya estaban casados, ya tenían hijos, ya tenían una casa, ya tenían carro, y pues nosotros no tenemos nada. Que también influye, ¿no? También estaba viendo que dice, claro, pero pues tu papá no gastaba en un iPhone de 30,000 pesos, ni llevaba al spa al perrito, y mucho menos gastaba en comida súper super orgánica, ¿no? O sea, teniendo otro tipo de necesidades. Entonces, aquí es una forma de mostrarles, ¿no? Que culturalmente el factor sociodemográfico impacta en la manera en la que vivimos nuestras necesidades. También el factor generacional es un detonante para que las necesidades cambien, que era lo que les mencionaba. Tenemos una experiencia diferente actual sobre el tiempo, la urgencia, la incertidumbre. Esto ha cambiado mucho, en verdad, ¿no? ¿Por qué? Y vamos a hablar un poco de historia. Los baby boomers son los hijos de la guerra, por decirlo así, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues el mundo estaba devastado. Entonces, o sea, las necesidades principales eran económicas, porque había que reestructurar la economía, volverla a levantar. Otros muchos habían vivido pues situaciones de crisis, entonces pues sus papás estaban traumados, ellos estaban traumados, entonces, y aquí en México, los baby boomers no solo vivieron eso, sino que pues también estaba habiendo conflictos políticos interesantes aquí. Entonces, pues ellos vienen como arrastrando todo esto, ¿no? Por eso es que si te das cuenta, la mayoría de los baby boomers, que son nuestros padres, en lo general, y algunos de nuestros abuelos, pues son personas extremadamente trabajadoras, porque para ellos el trabajo es una necesidad fundamental y es algo que tiene pilar en todo. También son muy unidos buscan mucho la unidad familiar por lo mismo de que pues las familias pues se rompieron por causa de que muchos murieron durante la guerra. Entonces, trabajan mucho y buscaban tener una necesidad como económica fuerte, pero reflejada en una estabilidad. Ellos buscaban muchísima estabilidad. La generación X, pues es la generación que creció después de los baby boomers. Son los hijos de los baby boomers. Entonces, ellos ya empiezan a vivir la vida diferente. Sí se les enseña que muy importante, pero no creen que sea el valor fundamental. De hecho, la generación X pues ya son los que entran aquí como parte pues sí, de empezar a reclamar todo a los baby boomers, sentir que los traumaron. Ellos ya tuvieron más acceso a la educación y era más importante para ellos educarse. Y pues con esta educación le pusieron pues total atención a tener no solamente un trabajo, sino un trabajo bien remunerado que les pudiera dar principalmente una buena jubilación, una buena pensión, etc. Actualmente nosotros los millennials, somos hijos de estas generaciones, pues ya tenemos necesidades diferentes, ¿no? El millennial ya se empezó a cuestionar más el valor tanto del trabajo como de todo lo demás, como la familia, la salud, etc. Los millennials tuvieron el total acceso a la tecnología, se desarrollaron y crecieron con ella, han visto estos cambios. Entonces, por lo menos para el millennial, esta velocidad, estos cambios, estas actualizaciones, pues le provocan falta de estabilidad. El millennial no se acaba de acomodar en ningún lado, porque los tiempos ya los sienten muy movidos. Entonces, pues eso afecta, ¿no? O sea, no tienen empleos estables, no tienen noviazgos estables, dejan las escuelas así como así, se cambian, se meten a otra.
los acaban de contratar y renuncian que porque les hablaron feo, etcétera, ¿no? Y también se empiezan ya a preocupar de temas que antes no eran tan mencionados, como el cambio climático, etcétera. Los centennials que actualmente son por lo menos muy criticados y llamados como la generación de cristal, pues ellos ya viven una total desconexión de los valores antiguos o considerados como valores universales. Para ellos ya solamente es importante el cómo te sientes. Ya la ciencia ha perdido como su trasfondo, ya creen que todo es ciencia. Si alguien les dice en TikTok que hay cierto dato, ellos dicen, sí, eso es, y se lo creen, y lo toman como ciencia. Y cualquier tipo de ideología le empiezan a absorber. También por lo mismo de que son seres extremadamente sensibles, porque fueron consentidos principalmente por la generación X, que no los quería lastimar, que decían que ellos ya habían sufrido mucho y que, pues, ¿cómo le iban a hacer eso a sus hijos? Pues, definitivamente han crecido en un entorno de fragilidad absoluta. En realidad, los centennials, si habláramos de algún tipo, por ejemplo, si habláramos de tribus urbanas y les pusiéramos un ejemplo, son casi como los hemos en cuanto a la forma de desenvolverse. O sea, son personas que tienen la depresión, que tienen a la ansiedad, al estrés y que pues se sienten totalmente incomprendidos, pero que buscan que por lo menos luchan por una igualdad social. Eso es como uno de sus factores importantes, la lucha social. Entonces, este factor generacional, pues obviamente se nota la diferencia enorme de las necesidades, ¿no? De cómo se han ido dando. ¿No? Pero algo importante, pues, que les quiero mencionar, ¿no? Esto, ¿no? O sea, realmente aquí no todo dura, ¿no? Todo dura poco, todo tiene fecha de vencimiento y pues, se puede abandonar en cualquier momento. El Papa Francisco por ahí nos hablaba mucho de esto, ¿no? Sobre el descarte, de qué tan fácil puedes descartarlo todo. Después tenemos el otro factor que influye mucho en cómo ves tus necesidades, lo que son tribus, modas o ideologías. De las tribus, o sea, no me quiero meter cuál es su origen. O sea, nosotros sabemos que hay reggaetoneros, frikis, otakus, darketos, punketos, hipster, emos, fresas, cholos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una de estas tribus tiene sus propios valores. Y eso es a lo que quiero que pongamos atención en cuanto a por qué cambian sus necesidades. Porque, por ejemplo, para un cholo, este tipo de tribu surge como un rezagado social, alguien que ha vivido, el que pues otros se sientan más que él y ellos buscan la igualdad social, pero interesantemente les gusta vestir ropa de marca, ¿no? Entonces, pero siempre se han sentido rechazados por la sociedad. ¿No? Por ejemplo, los hipsters son otros, ¿no? Ellos pues se sienten en un estatus bien, o por lo menos bastante estable. Les gusta hablar de por qué ellos hacen lo correcto y todos los demás están mal, ¿no? El hipster te dice cómo deberías de comer, cómo deberías de vestir, cómo deberías de hablar, caminar, etc. Entonces, cada uno de estos, de acuerdo a su propia ideología, se va construyendo y le provoca distintas necesidades, ¿no? Mientras un cholo puede tener necesidad de unos tenis pesadotes y de escuchar música que hable contra el sistema, pues al otaku le gusta escuchar música de animes o tiene necesidad de gastar su dinero en mangas, ¿no? O sea, cada uno va a tener sus necesidades, por eso digo, o sea, no me quiero meter mucho en esto porque son necesidades muy diferentes. Si tú perteneces a alguna de estas tribus, pues obviamente tú conoces el aspecto fundamental, el origen y cuáles son tus necesidades como tribu. Después están algunas modas que también nos crean necesidades falsas. No sé, por ejemplo, así de, es que necesito el nuevo iPhone. O sea, ¿por qué? ¿Para llamar? No, es que la cámara.
¿por qué no te compras una cámara? No, es que tiene más memoria. Bueno, pues tienen más memoria las computadoras. No, pero es que, o sea, siempre la industria, digo, al final vivimos en un mundo que es generalmente capitalista, entonces pues va a influir demasiado, ¿no? La misma industria te va a ir diciendo qué es lo que está de moda y te va a crear una falsa necesidad. Y ahí por eso les quiero hablar mucho de esto, ¿no? O sea, ahí son falsas necesidades las que te crea la industria, pero trabaja en tus necesidades más básicas. Al final, ellos cuando crean sus planes de marketing, prácticamente le están vendiendo tus necesidades de acuerdo con la pirámide de Maslow, ¿no? Primero se van a tus necesidades fundamentales, ¿no? El hambre, necesidad de ir al baño, pero después se meten con tus necesidades de atención, de reconocimiento, ¿no? Te crean estatus, ¿no? Ahí está el ejemplo clarísimo, ¿no? De que te dicen, ¿qué vende Starbucks? Café. No, no es cierto. Te vende estatus, te vende experiencia, ¿no? Justo a eso me refiero, con que ellos te venden, pero le venden a tus necesidades. Realmente, un buen vendedor no te vende un producto, te vende una necesidad y tú compras esa necesidad, porque la necesidad ni siquiera es real. O sea, tú no necesitas un café, tú no necesitas ropa nueva, tú no necesitas un aparato tecnológico. Eso tú no lo necesitas, pero ellos te hacen creer que sí. Y por último están las ideologías. Las ideologías son pues todas estas construcciones pues conceptuales que están en contra del común, ¿no? Que rechazan lo que actualmente ya está construido socialmente. El problema es que por lo menos yo he detectado actualmente, es que las ideologías actuales o las ideologías modernas, que bueno, realmente sí ha sido un constante a lo largo de la historia en cuanto a ideologías. Normalmente las ideologías solamente están hechas para criticar y no sustentan. Ese es el mayor problema. O sea, yo no estoy en contra de que tú te cuestiones lo que hace la sociedad o lo que te ha propuesto la sociedad. No. De hecho, estoy totalmente a favor que te cuestiones. Pero algo que, pues, sí estoy en contra y que, pues, por lo menos como sociedad, pues, no es normalmente aceptado, es que no sustentes. ¿No? O sea, que cometas muchas falacias en tu argumentación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en cuanto a ideologías muy modernas, el falso izquierdismo, ¿no? O comunismo, ¿no? Escuchas a personas decir, no, es que todo esto es culpa de este sistema capitalista que nos ha dado. Y entonces les dices, ok, pues ¿tú qué propondrías? No, pues es que podríamos estar como otros países que son socialistas. Ok, mencióname uno. No, pues todos los países nórdicos. Así que no es cierto. O sea, si te pones a estudiar, los países nórdicos no viven en socialismo, viven en un capitalismo. Tienen ciertas políticas que ayudan en cuanto a la inserción social, pero para nada son socialistas, ¿no? Entonces, no, pero es que Marx, no, o sea, ya se ha comprobado por todas las formas que el socialismo no funciona. O sea, todas las sociedades que han sido socialistas, comunistas, han fracasado. Pero pues alguien lo repite y pues todos se empiezan a unir a eso, ¿no? También actualmente tenemos la ideología de género. Allá hay una situación muy interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, los que me conocen saben que soy así súper fan de Superman, ¿no? De hecho, si alguien me conocía en la secundaria, me escuchó decir que yo era Superman, ¿no? ¿Y está mal que yo me crea que soy Superman? No. ¿Qué es lo que está mal? Que un día me suba a la parte más alta de un rascacielos y que no conforme con querer aventarme del edificio porque creo que soy Superman, convenza a un grupo de personas para que todos digan que sí es cierto, que yo soy Superman. Y todavía peor, que todavía critiquen a todo aquel que diga que yo no soy Superman o que dude de que lo que yo estoy exponiendo no es correcto. Y forman, es más, toda una sociedad en la que todos son superhéroes. Y todo el que está en contra de eso y no cree que nosotros somos superhéroes es ¿cómo se llama? Es un fóbico.
Y no se quedan ahí. Todavía la ideología busca que a mí me paguen lo necesario para tener mis operaciones, ¿no? Para hacerme una lipo y ya no tener grasa corporal, para que me paguen mi proteína, que me ponga bien mamado, que me paguen mis operaciones para convertirme en un cyborg y poder tener superpoderes. Realmente eso es lo que ha creado la ideología de género. O sea, el creer que una persona se puede sentir lo que quiera sentirse. Y no constante eso. O sea, realmente tú te puedes sentir quien quieras. Si quieres ser un delfín, puedes ser un delfín y no hay problema con eso. El problema es que quieras que el Estado intervenga y te apoye. Y que consideres que cualquier... Porque eso no es cierto. Eso se llama tener razonamiento y tener argumentación. Simplemente, y se vale no estar de acuerdo. También, porque digo, al final no se está en contra de lo que tú creas que eres, de cómo te autopercibas. Se está en contra de que lo quieras hacer global. Y todavía aún que quieras que el Estado lo ponga en las escuelas. También tenemos, por ejemplo, algunas ideologías como el feminismo radical. Y me quiero meter únicamente en el radical, ¿no? Porque, o sea, el feminismo como tal surge como un reclamo a una sociedad que ha quitado el protagonismo a la mujer, que es más, no solo le ha quitado el protagonismo, la ha opacado, la ha obscurecido y la ha impedido tener un papel preponderante en la sociedad. Y aparte, el feminismo original, pues busca eso, o sea, no solamente no me apagues, o sea, soy exactamente igual que cualquier hombre. Y esto es totalmente cierto y no tengo nada que discutir contra eso. Pero ¿qué es lo que la ideología del feminismo radical ha provocado? Acusan al sistema de ser un sistema machista, pero realmente lo que provocan o lo que tratan de provocar con su tipo de manifestaciones, pues es un odio hacia el hombre, ¿no? Simplemente por ser hombre. Y no sustentan para nada eso, ¿no? Hablan sobre brechas salariales que es cierto que existe una brecha salarial, pero no es simplemente porque es un país o una sociedad machista. La brecha salarial existe por muchos factores. Si habláramos de brecha salarial, pues los hombres también podríamos decir que por qué los actores porno hombres no ganan tanto como una actriz porno mujer, o por qué los actores, los modelos hombres no ganan tanto como una modelo mujer. O sea, realmente la brecha salarial existe. Y si se tratara de que las mujeres cobran menos simplemente porque son mujeres, pues las industrias contratarían mujeres porque les saldría más barato. O sea, es cierto que la mujer ha sido opacada en muchos sentidos, pero no podemos hacer generalizaciones de ese tamaño y considerar que todo es culpa del hombre, porque en realidad lo que estamos provocando es de lo mismo que se quejan. Es una lucha entre sexos la cual no tiene sentido. ¿No? O sea, y también este feminismo radical se ha ido con otras ideologías, como la ideología abortista, que dice, no, es que si tú no tienes útero, no puedes opinar. Entonces, caray, o sea, entonces un pediatra debería de ser un niño, porque él no es un niño, entonces pues no puede opinar. O un geriatra tendría que ser un adulto mayor, porque pues, ¿cómo va a saber si él nunca ha sido un adulto mayor? Y todos los ginecólogos tendrían que ser mujeres, porque pues ellos no tienen, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Que otro tipo de argumentos que pues son falaces pues es que todavía no es un ser humano. Si o sea, el embrión, si esto es embriología básica, el embrión es de un ser humano desde el principio. No, ok, pero no tiene desarrollado su sistema nervioso. Ok, entonces alguien que no tiene desarrollado su sistema nervioso en su totalidad, ¿no es humano? No. Ok, bueno, pues el sistema nervioso se acaba de desarrollar como hasta los 20 y tantos años. Entonces, pues nos podrían matar, ¿no? Por lo menos a la mayoría de los que son parte del movimiento Jornadas los podrían matar sin problema y legalmente porque no tienen desarrollado su sistema nervioso. Y cuando intentas darles estos argumentos, pues es que no, tú hablas desde el privilegio. Entonces, caray, perdón por haber nacido hombre,
perdón por haber nacido blanco, bueno, en mi caso rosa porque estoy chapeado. O sea, no, por ahí no va. Entonces, estas ideologías te van creando necesidades, ¿no? Necesidades de reclamo, necesidades de autopercepción, pero muchas veces la necesidad básica es necesidad de reconocimiento. Por eso es que hace rato cuando hablábamos un poquito de Maslow, les decía que esta parte justo del reconocimiento era lo medular. Si tú no cruzabas este límite, no ibas a trascender, no ibas a llegar a la punta. Entonces, por eso yo te invito en este momento a que te cuestiones, ¿no? En qué momento ciertas modas, ciertas ideologías te pueden a ti, pues, evitar este proceso de madurez, ¿no? El que tú puedas llegar verdaderamente a trascender sin necesidad de tener estos vacíos. Aquí también me gustaría hablar un poco, al momento ya vamos a empezar un poco a entrar en lo que es la propuesta de la iglesia. Y es que cuando, no sé, para los que estuvieron presentes en la ABD o quizá algunos asesores que hayan vivido la ANA virtual, hubo precisamente mucha discusión en torno a este tipo de ideologías. Y es que, como les digo, realmente nunca argumentan. Si se dan cuenta, ahorita yo hablé de todas las ideologías y para nada cité a la iglesia. Para nada cité a la religión. Y lo digo así, justo por eso lo hice así antes de entrar a la propuesta de la iglesia, porque muchas veces siempre terminan saliendo con el argumento de es que ustedes son unos intolerantes y no debes de meter religión con algo que es a nivel social. Y no lo hice. Para nada lo hice. Y eso es lo que demuestra que siempre es más importante la argumentación, ¿no? Y a nivel de iglesia, digo, también tengo derecho a opinar porque pues, también tengo una fe y tengo libertad de creencia, libertad de credo. Es parte de mis garantías individuales. Y pues cada quien puede creer lo que quiera, así como yo creo en la iglesia. Pero actualmente la iglesia ha vivido un total ataque. O sea, realmente dicen, no, es que ustedes hablan desde el privilegio. Claro que no. Ustedes si vieron las noticias en la semana, se pusieron a quemar iglesias, aquí en Latinoamérica. Y desfilaban y se tomaban fotos, ¿no? La única iglesia que ilumina es la iglesia que arde, ¿no? Y digo, al final no los juzgo, digo, tienen sus razones para estar molestos. Ciertamente como iglesia no muchas veces hemos sido congruentes con lo que Cristo nos propuso. Pero si bien oro por ellos, pues sí me preocupa que esto crezca, ¿no? Sí me duele verlo, ¿no? Ver que muchas de estas ideologías que realmente son deconstructivas, no son constructivas, pues se empiecen a meter. Y más porque creen que es una situación que va, por ejemplo, en cuanto a la ideología de género, muchas veces creen que va en contra de la homosexualidad, y no es cierto. La iglesia en el catecismo de la iglesia católica, desde el principio, desde que se creó, habla perfectamente de que el homosexual no debe de ser juzgado, de que debe de ser aceptado, acogido y cuidado. O sea, y dice, no, pero es que a ustedes no les gusta, no, o sea, por ejemplo, es que los toman como pecadores. O sea, sé que hay sacerdotes, sé que hay muchas personas dentro de la iglesia, ¿no? Catequistas, inclusive que lo juzgan así, porque así crecieron. Recuerden lo que les mencionaba, ¿no? El factor generacional es muy influyente en cuanto a las necesidades, ¿no? Entonces, pues, los viejitos es más fácil que sean homofóbicos. No, pero realmente si lo vemos por lo menos desde la doctrina, pues tenemos que no cometen el pecado por ser homosexuales, porque pues, aman a otra persona, que realmente es a lo que se refiere, ¿no? Pues sientes atracción y sientes amor por otra persona, y no está el pecado. El pecado está en que tienen relaciones sexuales, pero no porque sean homosexuales.
si bien podrían tomar el argumento de que pues es contra natura, no es cierto. Tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio porque no están casados por la Iglesia católica, ¿no? Entonces, pero cometen exactamente el mismo pecado que cometen los que no están casados, así sean heterosexuales. No sé, entonces no se trata de un juicio hacia la homosexualidad, para nada. La Iglesia apoya, ¿cómo se llama? Acoge, ama al que es homosexual, le brinda la mano. Pues incluso, o sea, me atrevería a decir que en muchos estratos de la Iglesia, en muchos niveles hay homosexuales. Y no hay ningún problema con eso. Digo, el problema es que crean y todos se traten de agarrar de ahí y decir que cuando estás en contra de la ideología de género o de estas ideologías es porque no quieres a los gays, porque eres un homofóbico. Y eso no es cierto. Eso quita totalmente de contexto la situación. Entonces, por eso, ahora sí, ya puedo entrar ahora sí a la propuesta de la Iglesia, ¿no? Porque la Iglesia es alguien que busca acoger, es alguien que busca que estas necesidades sean resueltas, pero desde el único que puede satisfacer tus necesidades, que es Dios. Apenas, ya sé que ya la han leído un montón de veces, pero no va a dejar de estar de moda en un buen rato, ¿no? La exhortación apostólica, Christus Vivit. Me gustaría, esto es parte realmente literal de la propuesta de la Iglesia para los jóvenes. Se hizo todo un sínodo que tenía que ver con la juventud. Entonces esto es lo más fresco de lo que la Iglesia nos dice a nosotros los jóvenes. Entonces, ¿alguien me podría ayudar leyendo esta parte? Sí, no tienes precio, eres muy valioso. Jóvenes amados por el Señor, ¿cuánto valen ustedes si han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo? Jóvenes queridos, ustedes no tienen precio. No son piezas de subasta. Por favor, no se dejen comprar, no se dejen seducir, no se dejen esclavizar por las colonizaciones ideológicas que nos meten ideas en la cabeza y al final nos volvemos esclavos, dependientes, fracasados en la vida. Ustedes no tienen precio, deben repetirlo siempre. No estoy en una subasta, no tengo precio, soy libre. Enamórense de esta libertad que es la que ofrece Jesús. Muchas gracias. O sea, no tienes precio. Eres muy valioso. O sea, si tienes duda de cuánto vales como joven, pues nada más vales la sangre de Cristo que derramó por ti. Por eso es que eres demasiado valioso y no tienes precio. ¿Quién te va a comprar si vales la sangre de Cristo? Vale su vida porque la entregó por ti. Entonces no te dejes o sea, Él murió, Él derramó toda su sangre para que tú fueras libre. No te dejes esclavizar por ideologías, por modas, por construcciones, o incluso por que te sientas limitado por tus factores sociodemográficos, por tu situación generacional, ¿no? O sea, no te quedes con esa parte de, ay, es que yo no lo valgo, es que estoy joven, yo no tengo casa como mis papás, me ha costado tener trabajo. O sea, que eso no sea una limitante. Si bien tu historia es algo que realmente influye, no es algo que te determina. Tú no estás determinado. Tú tienes un valor incalculable, invaluable. Entonces vive con eso. Vive con la sangre que Cristo ha derramado por ti. Sé libre. Enamórate de tu libertad. Vive tu libertad, pero vívela desde el razonamiento. O sea, vívela sabiendo que la estás viviendo, no en libertinaje, o sea, no desgraciando tu vida a lo estúpido. Ten la libertad de tomar decisiones que te hagan crecer, que te hagan madurar, que te hagan autorrealizarte, que te hagan trascender, que te hagan santo.
Tenemos por ahí otra. ¿Quién me ayuda con la de ser protagonista del cambio y busca la santidad? Las dos juntas. Yo te ayudo. Sé protagonista del cambio. Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. Por ustedes entra el futuro en el mundo. A ustedes les pido que también sean protagonistas de este cambio. Sigan superando la apatía y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes sociales y políticas que se van planteando en diversas partes del mundo. Busca la santidad como eres. Tú tienes que descubrir quién eres y desarrollar tu forma propia de ser santo, más allá de lo que digan y opinen los demás. Llegar a ser santo es llegar a ser más plenamente tú mismo, a ser ese que Dios quiso soñar y crear, no una fotocopia. Gracias. Y pongo en esta imagen, ¿no? Al Beato Carlo Acutis, que apenas que todavía estamos en proceso de celebración, ¿no? Porque justamente él nos enseñaba, ¿no? Un magnífico ejemplo de cómo ser protagonista del cambio. Vivió su juventud como cualquiera. Es cierto que su situación sociodemográfica lo ayudaba, ser un niño blanquito en Europa, de una familia acomodada económicamente, pero que contrario a lo que muchos pensarían, porque la mayoría de las personas de dinero no son tan cercanas a la iglesia, de hecho sus papás no lo eran en el origen, a él sí le encantaba. Y él buscó la manera de hacerlo diferente, ¿no? Sus primeros ahorros los usó en caridad. El día que murió se atascó la iglesia de personas que él ayudó. ¿No? Él fue protagonista del cambio. Y buscó la santidad tal cual era. Y es así como justamente ahorita que si tienes, la forma, ¿no? de ver la imagen de su cuerpo, de sus restos, pues lo ponen así, ¿no? Como un chavito, con sus Nike, con una sudaderita, ¿no? Sus jeans. Alguien exactamente como tú o como yo, que tiene esa facilidad de ser protagonista, de buscar la santidad, porque eso es justo la última fase de la necesidad humana, la autorrealización, pero nosotros como cristianos le tenemos un nombre, esa autorrealización se llama santidad. Y la santidad, como yo siempre se los digo en Emmanuel, la santidad no es un destino, la santidad no es estar en el altar como lo está hoy Carlos Acutis, la santidad es un camino, porque la santidad fue lo que él vivió. La santidad fue el irse con los pobres, el hablar de los milagros eucarísticos, el rezar el rosario, ¿no? O apenas también que celebramos apenas al Papa Juan Pablo II, ¿no? La santidad no es verlo en el altar, la santidad que él nos demostró era la que lo hacía viajar por todo el mundo para llevar el evangelio, ¿no? La santidad era la que lo hizo mostrar el amor de Dios a pesar de que él vivió incluso la guerra. Ahí está la santidad, en el camino que tú estás recorriendo el día de hoy. Si vas nutriendo tus necesidades básicas, si te pasas, si comes bien, si duermes bien, si vas al baño regularmente, si después empiezas a sentirte seguro, pero no en la seguridad que te dé alguien más, sino en la seguridad de ti mismo, en la seguridad que te da ser hijo de Dios, de saberte cuidado y amado por tu Padre. ¿No? Bien dice el Evangelio, si a las aves que no trabajan las viste así de hermosas con esos plumajes, pues ¿qué no hará por ti, que eres su hijo? Entonces, siéntete seguro de que hay un Dios que te está cuidando. Siente esa necesidad de reconocimiento, pero no busques ser reconocido por el mundo. Reconócete a ti mismo como lo que eres, como hijo de Dios, como alguien que fue creado a su imagen y semejanza. Y si fuiste creado a su imagen y eres hijo de un Dios que es omnipotente, pues tú también todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si eres hijo de un rey, pues a ti te convierte en un príncipe. Entonces, no busques el reconocimiento ajeno, busca autorreconocerte por lo que eres, por lo que Dios ha creado en ti.
por lo que Dios ha hecho en ti, porque eres un pedazo de Él, eres parte de Él mismo. Y finalmente, este reconocimiento que encuentras en que Él ya te da, te va a llevar a esto, a reconocer al otro, al darte cuenta que el otro no también necesita de ti, también necesita que tú le hables y darse cuenta de cuánto Dios lo ama y que necesita a Dios. Y ahí es donde tú vas a crear tu camino de santidad, ayudando al otro a que se tome de la mano y también sea santo. En esta hay dos, tanto en la imagen como en el texto, ¿no? Aquí, esta frase me encanta, ¿no? De Christus Vivit. Así como te preocupa no perder la conexión a internet, cuida que esté activa tu conexión con el Señor. O sea, no te desconectes de Dios. Conéctate a la Wi-Fi de Dios, que es el Espíritu Santo. Él te va a llevar a todos lados y te va a dar conexión hasta cansarte. Pero sobre todo, ayuda. Participa en iniciativas. ¿Quién me puede ayudar a leer eso? ¿No, nadie? Bueno, pues no, nadie. Ah, ahí estás. Dale. Dice, participa en iniciativas de ayuda a los demás. Otros jóvenes participan en programas sociales orientados a la construcción de casas para los que no tienen techo, o al saneamiento de lugares contaminados, o a la recolección de ayuda para los más necesitados. Sería bueno que esa energía comunitaria se aplicara a no solo acciones esporádicas, sino de una manera estable, con objetivos claros y una buena organización que ayude a realizar una tarea más continuada y eficiente. Los universitarios pueden unirse de manera interdisciplinar para aplicar su saber a la resolución de problemas sociales, y en esta tarea pueden trabajar codo a codo con jóvenes de otras iglesias o de otras religiones. Gracias. Justo eso. O sea, somos seres sociales, no podemos trabajar solos. Necesitamos trabajar codo a codo. Y aquí el Papa habla perfectamente, o sea, podemos trabajar con personas de otras religiones, para eso no hay ningún problema, porque nuestra iniciativa es de apoyo hacia el otro. El otro también es hijo de Dios independientemente de si cree lo mismo que yo. Entonces, se necesita trabajar en conjunto, que unamos todos esfuerzos. O sea, yo sé que muchas veces no coincidimos, ¿no? O sea, a veces no me llevo bien con el coordinador, no pienso lo mismo que el que está coordinando conmigo, que el que asesora a la escuela, no estoy de acuerdo con muchas cosas. Y está bien no estar de acuerdo, pero lo importante es que encontremos los puntos de unión, de convergencia, porque al final eso es lo que necesita la humanidad. Entonces, si hablábamos al principio, ¿no? Que el tema era necesidades de los jóvenes de hoy, es que la necesidad del joven de hoy no deja de ser la necesidad del mundo. Y la necesidad fundamental del mundo es Dios mismo. En Génesis, eso fue el pecado original, ¿no? Cuando la serpiente les dijo, es que Dios sabe que si comen del fruto serán como dioses, básicamente lo que les estaba diciendo es que si comen del fruto no van a necesitar a Dios. Y ese pecado original se ha seguido extendiendo hoy en día, ¿no? El sentir que no necesitamos a Dios, que ya no cabe dentro de nuestros discursos, que ya está pasado de moda. Y cuando se vienen crisis, dicen, es que ¿dónde estaba Dios cuando hubo este terremoto? ¿Dónde estaba Dios durante esta guerra? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto?
Pues es que tú fuiste el primero que corrió a Dios, el que le dijo, no, Señor, no te quiero en mi familia, no, Señor, no te quiero en mi escuela porque es laica, no, Señor, no te quiero en mi país, porque es un país que no tiene religión. Si tú fuiste el primero que le dijo no a Dios, y Dios después de la vida nos dio libertad, y Él no puede ir contra nuestra libertad. Con su gracia va equilibrando nuestras pésimas decisiones que tomamos por nuestro libre albedrío, pero jamás se mete con nuestra libertad. Entonces nuestra necesidad básica es esta. O sea, entonces hablamos de un contexto de necesidades de la juventud de hoy, pero la necesidad única, la necesidad real que tenemos es la necesidad de Dios. Entonces, pues, me gustaría ahorita ya empezar a cerrar, que ustedes me hicieran algún comentario, qué piensan, qué opinan de esto. Si alguien tiene alguna duda, alguna queja, etcétera, todo se acepta. ¿Me oyen? Sí, dime. Bueno. Pues nada, primero agradecerte por el tema, el tiempo. Yo creo que todos los que estamos en jornada le tenemos un poco de pavor el tocar esta temática llamada necesidad de la juventud, porque pues pasa mucho lo que tú mencionabas, enfrentamos una juventud que se vende a falsas necesidades, ¿no? Entonces es complicado, como dices, tenemos ciertas discrepancias, pero considero que es un tema completo dentro de todo. Y sí, yo me quedo mucho con una idea de, pues, no sé quién lo habrá dicho, de quién lo habrá oído, pero por ahí me decían, Dios es más que un templo, es más que un altar, ¿no? Tienes que llevar a Dios en tu corazón, donde quiera que vayas. Y pues el claro ejemplo es Acutis, ¿no? Carlo, él lo llevaba donde iba. Y yo creo que es lo que como juventud, más allá de como movimiento, yo creo que como juventud nos corresponde, sabemos el mundo al que nos estamos enfrentando, sabemos que hay muchas ilusiones, ¿no?, que están envolviendo al mundo y que nos están cegando ante la verdadera realidad, ¿no? Por ahí decías, las ideologías son faltas de argumentos, ¿no? Y sí, es cierto, ¿no? Pero también yo pondría adicional a ello falta de liderazgo en ellas, porque realmente no hay alguien que dé la cara por esas ideologías, ¿no? O sea, sabemos que hay gente que defiende sus ideas, pero no hay un liderazgo, vaya, ¿no? Y yo creo que esa también es considerada una necesidad que aquí en el movimiento siempre hemos trabajado, ¿no? Creamos líderes para que, como tú dices, puedan defenderse en el mundo y poder ayudar a aquellos que pues viven atrapados en esa ilusión, ¿no? Que no se queden con lo que vieron en un TikTok, en un video de Facebook, ¿no? Sino que tengan esa necesidad, vaya la redundancia del tema, ¿no? Esa hambre de seguir aprendiendo, ¿no? Y aprender también, pues, que Dios está en todo, ¿no? Que por donde te mueves, ahí está, ¿no? Él es el que te está guiando y, pues sí, nada más eso quería compartir y, pues, de nuevo, gracias. Pues muchas gracias a ti por compartir, por reflexionar, porque justo es lo que les decía, ¿no? O sea, no se trata de que yo tenga la razón, ¿no? Sino de que tú vayas tomando tus propias conclusiones con lo que escuchas, ¿no? Que no te quedes solamente con esto,
sino que justo vayas investigando, ¿no? Y tú que mencionas el ejemplo de Carlo, sí, no manches, Carlo Acutis era, no manches, es una persona extraordinaria, digo, yo me siento muy identificado con él, nacimos en el mismo año, digo, y actualmente digo, Dios, y él ya es santo, ¿no? O sea, que me queda reino, yo todavía sigo aquí, me falta muchísimo, pero justo, ¿no? O sea, él fue protagonista del cambio y es lo que se busca, ¿no? Aquí en Jornadas. Ahorita que estamos viviendo todo este proceso formativo y que pues siempre se ha buscado, ¿no? O sea, que como tú lo mencionas, que todos vayan siendo líderes, que vayan empezando a perder el miedo a enfrentarse a este mundo que les vende necesidades falsas y que empiecen a mostrarle al mundo la necesidad real, ¿no? Que es Dios mismo. Inclusive, ¿no? Nos decía San Agustín, ¿no? Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O sea, la necesidad básica, ¿no? Nuestro corazón siempre va a estar llamando a Dios. No vamos a descansar hasta descansar en Dios. O sea, y podemos pasar nuestra vida entera tratando de llenar el vacío con parejas, con drogas, con escuela, con estudios, con trabajos, pero es real y se los voy a repetir incansablemente. Nuestra necesidad básica es Dios. Y hagamos lo que hagamos, tratemos de llenar el hueco con lo que sea, nuestro hueco del corazón, el único que lo puede llenar es Él. ¿No? Entonces, pues muchas gracias a ti por darte la oportunidad y pues entonces, así como lo compartes, pues es la invitación, ¿no? O sea, sé protagonista del cambio tú también. No, que en algún punto, en unos meses, años, tú también estés aquí al frente dando mucho, que tú seas el nuevo TikToker cristiano que empiece a llevar la palabra, ¿no? Y pues muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir, reflexionar? Sí, yo. Pues, bueno, comentabas varios puntos importantes. Uno de ellos, ¿no? El tema de las necesidades falsas. Como a veces, justo lo que comentaba, ¿no? Por el tema de mercadotecnia y demás, hacernos conscientes si justo compramos pues lo que queremos o lo que necesitamos, ¿no? Y muchas cosas son por influencia, ¿no? Pues tenis de esta marca, o sea, hacernos conscientes también de ello. En la semana también escuchaba acerca pues, de estos puntos. Y es cierto, ¿no? Que hagamos las cosas porque nos gustan, ¿no? O sea, si te gusta pintarte el cabello, pues esa ropa, pues esos tenis, pues comprar justo porque te gusta, no porque, pues con esos tenis, pues ya, no sé, ¿no? Un decir, pues me voy a parecer a Carlo Acutis o algo así, ¿no? Entonces es que nosotros también podamos tener esa propia identidad. Y otra cosa que anotaba por aquí es eso, ¿no? Que podamos ser protagonistas del cambio, porque a veces decimos, bueno, pues es que cómo, ¿no? Cómo cambiar el mundo, pero pues no se necesita como hacer algo tan grande, sino empezar desde nuestra propia casa, desde nuestro propio grupo, la propia diócesis, pues en nuestro testimonio, porque al final pues hay gente que nos sigue viendo, ¿no? Y digo, no porque nos vea, sino pues yo lo veo con mi hermano. O sea, si Carla o yo hacemos algo, pues entonces él va a seguir esas cosas que nosotros hacemos. Y pues eso me invita, ¿no? A que podamos ser mejores día con día y justo que nos donemos, ¿no? Con los demás. O sea, decías también participa, ¿no? En iniciativas de ayudar a los demás. Y a veces estamos como tan ensimismados en nuestro propio grupo o, pues no, nada más nosotros somos la diócesis o demás. ¿Y por qué no nos donamos a los demás, no? O por qué no somos a veces tan incluyentes o a veces podemos ser tan egoístas de decir,
pues este es mi grupo y hasta aquí, ¿no? Entonces, con eso me quedo. Muchas gracias, Ceci. Y justo como lo mencionas, ¿no? Tenemos una necesidad básica, pero pues muchas veces la industria no la ha prostituido, ¿no? Por ahí, como dice la obra de Hombre Pequeño. Entonces, y está dentro de los derechos, ¿no? Universales, el desarrollo ¿cómo es? El libre desarrollo a la identidad, no es uno de nuestros derechos fundamentales. Pero justo es eso. Muchas veces se ha pervertido, como lo mencionas, pues porque nos venden la idea de cómo deberíamos de desarrollar nuestra identidad. O muchas veces incluso el error que muchos papás actuales cometen es creer que permitir el desarrollo de la identidad es hacer que el niño simplemente haga lo que quiera por hacerlo. No, el verdadero desarrollo libre de la identidad se da cuando el niño hace algo, pero tiene una reflexión sobre lo que está haciendo. O sea, tú puedes, justamente como lo dices, ¿no? Vestirte con lo que quieras, ponerte lo que quieras, pero haberlo hecho desde ese espacio de reflexión, no de decir así de, bueno, es que a mí me gustan los tenis Nike, me voy a comprar mis tenis Nike, ¿no? O sea, pero no porque la industria me diga que son los más bonitos, sino porque ciertamente yo me he probado muchas marcas de tenis y me he dado cuenta que son los más cómodos, ¿no? O son los que me duran más, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes este espacio de la reflexión, ¿no? Cuando tienes distintas opciones y empiezas a elegir entre ellas. Y como dices, ciertamente somos ejemplo de los que están atrás de nosotros. Y es muy extremadamente importante que utilicemos ese ejemplo sabiamente, porque no solo la industria vende porquerías y nos vende necesidades, nosotros también cuántas veces, o sea, me gustaría que se cuestionara, ¿no? En este momento, cuántas veces no también hemos vendido mierda a otras personas, ¿no? Les hemos vendido ideas tontas, ideas que no construyen, y cuántas veces también no les hemos comprado ideas absurdas o estúpidas a otras personas. Entonces necesitamos hacer justamente esto, ¿no? Un análisis, una reflexión de cómo es que estamos viviendo nuestra libertad y cuáles son nuestras necesidades reales, ¿no? Y justamente, pues, no necesitamos hacer magia, así como Carlo. Por eso creo que es el ejemplo perfecto de estos temas y yo creo que va a seguir en vigor. Y pues muchas gracias, Ceci. ¿Alguien más? Pues bueno, yo, pues creo que justamente abordabas los temas, ¿no? Al principio de la sociedad actual, ¿no? Cómo vivimos los jóvenes, nuestras necesidades, lo que los medios de comunicación nos venden, ¿no? Nos crean esas necesidades banales. Y pues ahorita, ¿no? Como decía Ceci, ¿no? Apoyar a los demás, ¿no? Con lo que nosotros sabemos, desde ahí podemos generar un cambio. Y esto último que mencionas, ¿no? El saber las necesidades reales, ¿no? Porque igual no es lo mismo lo que puede pasar en la diócesis de Xochimilco a lo que está viviendo la diócesis de Iztapalapa, ¿no? Son necesidades diferentes, pero sin embargo creo que desde el conocimiento de cada persona podemos apoyarnos, ¿no? Saber identificar las necesidades del otro y sobre todo cómo podemos apoyarlo para que pues realmente haya un cambio. No, no llegando como a imponer, pues no sé si sea la palabra correcta, pero pues apoyarlo, pero también respetando su libertad, respetando sus ideales en cuanto a las necesidades, al entorno en el que él está. Y pues creo que me llevo mucho de esta charla, aprendí muchísimo y pues te agradezco. Muchísimas gracias a ti. También por darte la oportunidad de compartir, de reflexionar. Y pues es que tienes toda la razón, ¿no? O sea, debemos de buscar estas maneras de ayudar a otros, pero justo eso, sin coartar su libertad. De hecho, el evangelio mismo en sí es una propuesta,
O sea, Jesús vino a hablarle a sus compatriotas judíos y fueron los primeros que lo rechazaron. Y justo esa propuesta al final fue aceptada primero por los gentiles, ¿no? Tan es así que pues, los judíos actualmente siguen sin creer en Cristo. Entonces, pues nuestro trabajo pues como cristianos, como personas que están en búsqueda del bien común, que trabajamos por el amor que nos ha compartido Cristo y que queremos compartir a los demás, pues es justo eso, ¿no? Dar esta propuesta de amor. Digo, al final cada quien va a estar pues en su libertad de elegir si la acepta o no, pero nuestro trabajo fundamental es prepararnos, como lo estamos haciendo ahorita, y cuestionarnos y finalmente cuando lo propongamos, pues venderlo, ¿no? O sea, tenemos que ser también vendedores de fe y venderlo como la mejor opción, la mejor alternativa, porque lo es. O sea, no porque no existan otras religiones que también te lleven a Dios, no, sino porque pues, nosotros sabemos que es la mejor opción, porque Dios mismo nos la dio en la persona de Cristo. Entonces tenemos que venderla como la mejor opción. Si alguien no la compra, si alguien no se convence de este amor que Dios le ha estado otorgando, pues es totalmente libre. Y créeme que ni siquiera Dios se enoja. Dios lo va a seguir también amando así no lo acepte en su corazón. Pero nosotros pues no debemos de perder la oportunidad de decírselo, de que el otro se entere cuánto Cristo lo ama, ¿no? ¿Qué necesidad tiene, ¿no? de Jesús? Entonces, pues, muchas gracias. Y pues me gustaría dar más espacio, pero ya estamos cortos de tiempo. Entonces, pues, quiero agradecer a todos que se hayan pues permitido compartir conmigo este día. Definitivamente no abarcamos todo, no nos falta mucho por seguir. Entonces, pues la invitación es a que se sigan formando. La formación es fundamental en nuestra vida como cristianos y también que se dejen acompañar. Digo, en este caso, pues yo soy asesora, hay muchos otros asesores de sus escuelas, de la diócesis. Déjense acompañar. La intención de nosotros es justo eso. No es hacer las cosas por ustedes, es nada más ahí, ir al ladito. Y si tienen alguna duda, pues, les comentamos, les compartimos. Pero estamos pues interesados en su proceso, en que ustedes puedan llegar a ser la mejor versión de ustedes mismos. Entonces, siéntanse en la libertad de cuestionarnos, pero también siéntanse en la libertad de permitirse cuestionarse, ¿no? Que se confronte. Estos espacios de confrontación en los que alguien dice, oye, es que yo creo que estás actuando mal, yo creo que te falló esto, etcétera, pues lo que provocan es, cuando se hace en apertura, es crecimiento. Entonces, cuando tú estás abierto a que te confronten y también a confrontar al otro, siempre hay crecimiento por ambos lados. Entonces, pues les agradezco nuevamente por haberse dado la oportunidad de compartir el día de hoy conmigo. La mayor reflexión se la llevan ustedes. Pido a Dios y pongo en sus manos que en el Espíritu los siga conduciendo, siga obrando en su corazón para que justamente todos ustedes sean protagonistas del cambio y para que vayan de poco en poco llenándose de su necesidad real y original, que es Dios mismo. Y que cuando puedan, llénenla en la Eucaristía. No hay mejor forma de llenarse de Dios que en la Eucaristía. Entonces, pues muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Chino, por haber compartido este tiempo con nosotros. Igual los invitamos a que sigan conectándose a la formación. En el canal de YouTube, pues ya está también la plática del hermano Chepo y pues bueno, seguiremos subiendo el material. Sabemos que algunos pues están en clase o trabajo y demás, pero que pues si no pudieron como conectarse en el en vivo, puedan aprovechar, ¿no? la grabación. Y Marco, ¿nos ayudas con la oración final, por favor? Sí. Gracias, Chino. Y ahora pues los invito a que nos pongamos en presencia del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te doy gracias, papá, por que nos permites estar aquí, porque permites que como diócesis vayamos creciendo, que vayamos creciendo en unión también,
Te, te pido por las juventudes, por nuestras necesidades. Te agradezco la vida de cada uno de los que están aquí y te pido por todo el movimiento en general. Y les iba a compartir pantalla, pero no está habilitado, así que les voy a leer un ofrecimiento a Carlos Acutis para pues orar por nosotros a través de su intercesión. Yo como coordinador de Manuel he invitado a los chavos del grupo a que le oren a Carlo en estos días, porque pues ahora que ya fue nombrado beato, le falta otro milagro para que lo nombren santo. Entonces, justo ahorita es un buen momento, muy, muy propicio para orar a él, orar por su intercesión, para que nos ayude el Padre en tantas necesidades que tenemos. ¿Se puede? Entonces, los invito a que la lean, quizá lo pueden leer con su micrófono apagado para que no nos saturemos, pero léanla de corazón y pues para que la tengan también, ¿no? Entonces, pues, oh Dios nuestro Padre, gracias por habernos dado a Carlo, modelo de vida para los jóvenes y mensaje de amor para todos. Tú hiciste que se enamore de tu Hijo Jesús, haciendo de la Eucaristía su autopista hacia el cielo. Tú le diste a María como madre muy amada e hiciste que con el rosario se convirtiese en un cantor de su ternura. Acoge su oración por nosotros, mira sobre todo a los pobres, a quienes él amó y ayudó. También a mí concédeme, por su intercesión, la gracia que necesito, y haz que nuestra alegría sea plena, conduciendo a Carlo entre los santos de tu santa iglesia, a fin de que su sonrisa siga resplandeciendo para nosotros, para la gloria de tu nombre. Amén. Entonces, pues, los invito a que cerremos la oración a papá con la oración que su Hijo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Alégrate María, porque llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo a Jesús por María. Todo María para Jesús. Dios así es que ahora unida. Permanece. Así sea. Pues ya nada más posen para la foto.